Hoy vamos a ver primero una clase de lo que son los protooncogenes, los genes, oncogenes, genes supresores, cuáles son las alteraciones genéticas, epigenéticas, todo lo que es material no codificante, cómo alteran eso y cómo influyen en la patogenia, digamos, de la oncología. Entonces, les contaba un poquito, como un listado de lo que vamos a ver. Tenemos protooncogenes, que son por ahí, va a haber palabras, un poquito de repaso, hay gente que lo tiene muy claro, hay gente que le va a venir bien. Tenemos los oncogenes y los genes supresores, las alteraciones genéticas y epigenéticas, los ARN no codificantes, que es otro que más actualizado, los polimorfismos de nucleótidos únicos, cómo interfieren en cáncer también, secuenciaciones, todo lo que son la metodología, como para ver este tipo de alteraciones, y un poco de inestabilidad genética. Bueno, si están al tanto, digamos, de qué es un protooncogen. Es cualquier gen que, sufriendo alguna modificación o alguna alteración, pueda derivar en un oncogen, ¿sí? Tiene la información para alguna proteína que puede alterar la función tanto de proliferación como las vías de muerte, ¿no? Entonces, desregula esos caminos biológicos y puede generar la patología, carcinogénesis, ¿sí? Bueno, una vez que ya tiene la alteración, lo identificamos como un oncogen. Entonces, ese oncogen va a dominar, va a tener una alteración dominante, va a tener esa alteración le va a dar o un aumento o una ganancia de función y va a favorecer la proliferación celular. Y por otro lado tenemos los genes supresores. Yo les voy a hablar a ustedes, porque estoy hablando a la cámara y al final la genética, para todos, ¿no? Pero los genes supresores tumorales que al revés van a codificar para proteínas o moléculas que tengan que ver con la supresión de la proliferación o la vía, digamos, de muerte, ¿sí? O sea, o vías de muerte celular. Y a la inversa de lo que pasa con los oncogenes, estos tipos de genes tienen pérdida de función, ¿sí? Básicamente. Hay algo muy importante que es que las mutaciones, digamos, que sufren los genes que van a dar oncogenes, o sea, los protooncogenes que van a dar oncogenes, tienen que ver con mutaciones que son dominantes. Aunque se dé en un único alelo de esa información genética, ya tenemos favorecida la patología oncológica. En cambio, en los genes que son supresores, son genes que son recesivos o tienen una dominancia incompleta, como vamos a ver, y necesitan de o más de una mutación o que sean componentes, digamos, heterogéneos, o sea, o heterodímeros, que en su totalidad estén alterados, ¿sí? Con un único alelo alterado, no vamos a ver la expresión, digamos, o cómo favorece eso la oncogénesis, ¿sí? Se tiene que dar doble mutación o doble alteración, como vamos a ver cuando son dominancias completas. Bueno, cuando hablamos de la parte que favorece la proliferación, los mecanismos de resistencia, la angiogénesis, todo lo que tenga que ver con la oncología, con la carcinogénesis, vamos a hablar de mutaciones, pero también vamos a hablar, porque la mutación nos quedamos, digamos, con una proteína que va a tener constitutivamente activa, o sea, siempre va a estar activada, ¿no? Pero por otro lado tenemos genes que no tienen esa mutación, sino que se amplifica su secuencia a lo largo del genoma, ¿sí? O sea, es como que tienen una mayor distribución y eso da una amplificación génica que termina dando como amplificada la señal, pero no por una mutación, ¿sí? Y por otro lado tenemos los rearreglos cromosómicos que pueden dar variantes, por ejemplo, un promotor que genere, o sea, que amplifique esa señal, no que esté la secuencia del gen amplificada en el genoma, sino que el promotor se posicione sobre un gen y esté estimulando continuamente la expresión y genere una sobreexpresión de una proteína que es normal. Y por otro lado, tenemos variantes también como la generación de proteínas que son quiméricas, y que van a tener como una sobreactividad también, o una actividad anómala que va a favorecer la oncogénesis. Esto es admitir de secretario de la ¿no? Sí, sí. Ay, te voy a admitir. No sé si se bien. Esperemos que sí, bienvenida. Bueno,
Después tenemos ejemplos de todo tipo. Uno de los ejemplos que les doy, como esto de lo que es una proteína mutada, tiene que ver con la vía de las MAP quinasas, que es una vía muy funcional en la proliferación, en la resistencia de las células tumorales, y es un caso muy importante en melanoma. Si bien se dan otros tumores, como vamos a ver, en melanoma entre un 40 a un 60% de los pacientes presentan una mutación en una de las proteínas que están involucradas en la señalización por las MAP quinasas, ¿sí? La mutación más frecuente es esta mutación de B600C, después tenemos otras menos frecuentes, pero digamos que todas inciden en una sobreactivación de esa vía. Y eso hace, por otro lado, que dé la posibilidad de ser un target para el tratamiento, en este caso del melanoma, pero para las patologías que conlleven o que carguen esta mutación. En el caso de melanoma, bueno, están los inhibidores de BRAF, y una particularidad es que cuando uno inhibe esta proteína mutada, casi automáticamente, o sea, con un poquito de tiempo, un delay, tiene una activación de la proteína que está downstream de la proteína mutada, ¿sí? Se vio que los pacientes que reciben el inhibidor generan la resistencia por la sobreactivación de una proteína que en principio no está mutada, pero sí está downstream de la proteína que presenta la mutación, ¿sí? Entonces, lo que se hace hoy en día con los pacientes es básicamente tratarlos con doble inhibición, ¿sí? Con el inhibidor de BRAF y con el inhibidor de MEK, que es la proteína que por lo general responde para salir de esa inhibición. Cuando clasificamos, digamos, o vemos las funciones que tienen estos protooncogenes, o los tipos que son, que podemos pensar como protooncogenes, vamos a tener grupos de factores de crecimiento, ¿sí? de receptores, perdón, de factores de crecimiento, que son por lo general receptores tirosinquinasa, ¿sí? Después tenemos grupos que son directamente factores de crecimiento, o sea, son genes que codifican, digamos, para factores de crecimiento, y esa mutación lleva directamente a la activación del oncogeno, de un oncogeno. Después tenemos factores que tienen que ver con actividad de quinasa, ¿sí? Proteínas tirosinquinasas, que están ligadas, por ejemplo, bueno, con la tirosinquinasa en sí, hay algunas con leucemia mieloide aguda y otras patologías oncológicas, hematológicas, que es bastante frecuente. Después tenemos factores de transcripción nuclear, como HOS, SHUN, MYC, esos son muy conocidos como oncogenes. Y después tenemos factores que son antiapoptóticos y que tienen que ver con la inhibición de la apoptosis, ¿sí? Y la transcripción la regulación de la transcripción. Como ejemplo, estábamos viendo la vía de las MAP quinasas, pero este sería un ejemplo de lo que es una proliferación sostenida por la amplificación, básicamente, del FGFR. Muchas veces se ve que el FGFR no está mutado, por ejemplo, en glioblastoma, yo creo que tengo una fotito acá, a ver si la puse, sí, bueno, está en la otra diapositiva. En glioblastoma se ve muy frecuentemente una amplificación que se ve por la técnica de hibridización in situ, y en el diagnóstico también se plantea ver si tienen una amplificación, perdón, de este receptor, en realidad una amplificación del receptor, pero porque viene de la amplificación del gen, como veíamos, no es una mutación, si bien puede estar mutado también, muchas veces está sobreactiva la vía del FGFR por esa amplificación, y todo el downstream de ese receptor está sobreactivado, ¿sí? Y lo que se ve acá también es cómo intervienen los posibles distintos oncogenes en distintos pasos de las mismas vías de señalización, ¿sí? Acá mencionamos como grupos a los receptores, tenemos el receptor del FGFR, puede tener el factor de crecimiento directamente, alguna alteración que conlleva a su amplificación o su mutación para estar, bueno, por lo general es sobreamplificado. Después tenemos por debajo este RAF, es lo que hablábamos del melanoma, está downstream de un receptor tirosinquinasa, y vimos en melanoma que puede ser un oncogen. RAS, lo conocerán seguramente como en RAS en melanoma, es una baja frecuencia, comparado con BRAF es baja la frecuencia, tiene un 15% más o menos
los melanomas mutación en RAS. Pero KRAS en lo que es adenocarcinoma pancreático es bastante frecuente, en colon es bastante frecuente, y en otro tipo de patologías también, y tiene una mutación activante, una proteína que constitutivamente activa la vía de las máquinas. De BRAF en carcinoma de colon también, de pulmón, tiroides, leucemia, mieloide. Por lo general, y vamos a ver en la próxima diapositiva, no solamente activan esta vía, sino que interactúan con otras vías de señalización, como es la vía de entorno. Y por debajo tenemos este grupo de factores también, que pueden ser como una familia de protoncogenes, como un factor nuclear de transcripción nuclear, ¿sí? Como es MYC. El MYC está relacionado con muchas patologías oncológicas y tiene relación, y vamos a ver en la próxima clase, con la vía del consumo de glutamina, ¿sí? Es uno de los factores de transcripción que se vio que está ligado a la adicción que tienen los tumores muchas veces por la glutamina. Pues no les voy a adelantar la clase del ratito. Bueno, obviamente que todo esto conduce a proliferación, a cambios en el metabolismo energético, como vamos a ver, angiogénesis, invasión. Esta diapositiva les muestro arriba, ¿se ve mi cursor? Sí. Esta es una imagen de patología del Instituto Rojo, donde se ve la hiberización por FISH, digamos, la amplificación del FFR en una muestra de glioblastoma, ¿sí? Bueno, y acá les muestro también cómo están interconectados con los mismos receptores, las señalizaciones son diversas y amplifican esto, lo que es la proliferación o la proliferación sostenida que tienen los tumores. Bueno, les voy a dar un ejemplo de lo que es una proteína quimérica. Vimos en una de las primeras diapos las mutaciones, la amplificación y rearreglos cromosómicos en donde pueden dar algo que en realidad la célula no tiene, ¿sí? Es una nueva proteína, una proteína fusión, que la célula no cuenta con esa proteína o no contaba, y que genera alteraciones, en este caso, favoreciendo la proliferación. También se procesó, digamos, en el Instituto Rojo, vino de una muestra a un paciente, y era un paciente que presentaba un tumor fibroso solitario. Este tipo de tumores es poco frecuente, pero es bastante especial porque tiene estas características únicas de una proteína de fusión, ¿sí? Por inmunohistoquímica se puede ver la marca de la proteína STAT6 a nivel nuclear. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos, por un lado, en el cromosoma 12, dos genes, uno que codifica para la proteína STAT6 y el otro que codifica para esta proteína NAT2. NAT2 en células normales, o en otros tumores, porque esto es patognomónico, decía, del tumor fibroso solitario, o sea que únicamente lo vamos a ver en los tumores de este tipo. O sea que una célula normal o un tumor que no es el tumor fibroso solitario va a contar con la proteína NAT2 a nivel nuclear y la proteína STAT6 a nivel citoplasmático. Cuando hay un rearreglo y la proteína y los genes quedan unidos, digamos, dando una proteína de fusión, lo que se va a ver en esta muestra es que la proteína STAT6 que estaba en citoplasma ingresa a núcleo, ¿sí? Eso es lo que se ve. Y esa es la marca que identifica a ese tipo de tumor. La proteína NAT2 es un represor de un factor de transcripción que es un Early Growth Response Transcription Factor 1, que tiene que ver con proteínas de proliferación celular, ¿sí? Distintos tipos de proteínas. Ahora bien, cuando ese NAT2 está unido a STAT6, esa proteína quimérica impide la actividad normal, digamos, o fisiológica que tendría NAT2. Entonces, si bien STAT6 la vas a ver como diagnóstico, digamos, en realidad acá lo que estamos perdiendo es la actividad normal de NAT2, ¿sí? Entonces, acá no hubo una mutación, o sea, puntual, se hace un rearreglo, que dio una proteína de fusión, una proteína nueva, anómala, que está impidiendo la función específica de algo que tiene que ser como un supresor tumoral, ¿sí? Entonces, eso hace que esa expresión esté constitutivamente activa, favoreciendo lo que es la proliferación de ese tumor. Después tenemos vías de supresión de los tumores, ¿sí?
como P53. P53 es una proteína que frente a un estrés, al daño, a la hipoxia, a activación de oncogenes, va a tratar de prevenir, digamos, que esa célula que tiene un daño en el DNA siga proliferando, para darle tiempo de que se rearregle esas alteraciones, y si no, pues conduce la célula a la apoptosis. Este factor está inactivo en más del 50% de los tumores que se conocen, ¿sí? En los cánceres humanos. O sea, es un montón. Y después hay otra proteína, por ejemplo, la RB, que la deben conocer por el retinoblastoma, es otro tipo de supresor tumoral, muy parecido, digamos, a P53, que tiene que ver con el ciclo celular, en donde la mutación de este supresor, pero de vuelta, la doble mutación del supresor tumoral, impide que se detenga, ¿sí? Que se regule normalmente el ciclo celular. Entonces la célula prolifera inmediatamente. Decíamos de los genes supresores que tienen que tener esta doble mutación, y después hay otro, más que nada en la parte B, que tiene que ver con la pérdida de heterocigosidad, ¿sí? Quizás la célula madre dio la mutación, la célula paterna, digamos, no. El individuo es heterocigota para un supresor tumoral, para una mutación en un supresor tumoral, no presenta una patología oncológica, pero arreglos, digamos, en la mitosis aberrante hace que haya un pasaje, ¿sí? No me sale, una recombinación en la mitosis que no se tendría que dar, se da en la meiosis, una recombinación en la mitosis que hace que con la división mitótica se genere una célula que tiene la doble mutación, ¿sí? Y esa célula prolifera con ventaja frente a las otras. ¿Está bien? O sea, son aberraciones que hay en una mutación, en una división que no tendría que estar. O sea, es desafortunado, pero le da ventaja, y esa célula que genera la pérdida de la heterocigosis tiene ahora, es homocigota para la mutación en un supresor tumoral, con lo cual es más prevalente, digamos, a la oncogénesis. Más susceptible. Acá les muestro. P53. ¿Qué pasa con P53? Si bien es un supresor tumoral, en realidad P53 no tiene esta doble mutación, no necesita esta doble mutación. Como yo les contaba, no siempre es así, mayormente es así, pero no siempre, y hay lo que se conoce como dominancia negativa. P53, cuando es wild type, tiene sus funciones fisiológicas, como les contaba, y después puede tener una pérdida de función llevando a la oncogénesis, o puede tener una no activación, digamos, de los genes target canónicos. ¿Cómo será eso? P53 genera dímeros o tetrámeros, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una proteína mutada y una proteína wild type, pero la combinación de esas interacciones de los tetrámeros, de las moléculas que están mutadas y que están wild type, me diversifica. ¿Se ve la rayita ahí? Vamos a sacarla. Pero esto, ¿saben por qué? Porque lo estoy viendo, me falta con un pedacito de la diapositiva. Bueno, no importa. Me diversifica los productos que puedo tener, ¿sí? Si la proteína no actúa sola, sino que actúa como dímero tetrámero, eso puede ser un beneficio, o puede ser, como pasa con P53, algo que tenga un problema cuando yo no lo tengo genéticamente, ¿sí? Porque yo genéticamente tengo un único alelo mutado. Pero cuando se expresa eso y genera las proteínas, la posibilidad de que se combine una proteína mutada con otra mutada hace que tenga un producto, una proteína que sea inactiva, que no esté funcionando, ¿sí? Entonces, esto se conoce como una dominancia negativa o incompleta. Después tenemos otros genes también como BRCA1, que son supresores tumorales, ¿sí? Y que cuando está mutado no puede reparar el daño al DNA. Esto es, cuando el DNA se daña, activa, en este caso, por ejemplo, como se muestra acá, a una proteína que es ATM. ATM fosforila, digamos, o participa en la fosforilación de BRCA1 porque se fosforila en distintos sitios. Y
ese BRCA va a generar un complejo de reparación al daño al DNA. Cuando el paciente tiene la mutación, digamos, o la ausencia del BRCA1, es más susceptible a que se genere algún tipo de patología oncológica, ¿sí? Pero en este sí tiene que tener los dos alelos, ¿ok? Si este es un supresor recesivo. Después tenemos otro tipo, digamos, de regulación de supresores tumorales que tienen que ver con sus propios inhibidores. Acá tenemos a MDM2, que es un inhibidor de P53 y que cuando él está amplificado, al unirse a P53, la mantiene inactiva, ¿sí? O sea que es una inhibición como indirecta de P53, ¿está bien? Son alteraciones genéticas de amplificación del inhibidor de un supresor tumoral. Lo que se muestra en esta diapositiva es la relevancia, digamos, o la presencia de MDM2, la amplificación de este inhibidor de P53 en las distintas neoplasias. Yo sé que no están leyendo nada de lo que dice acá, yo tampoco, pero sí, ya sé que estas primeras columnas tienen que ver con los sarcomas. Y, o sea, fíjense que si bien están distribuidos este tipo de amplificaciones a lo largo de los distintos tipos de neoplasias, en los sarcomas es totalmente relevante esta amplificación, ¿sí? O sea, es un inhibidor de P53 que interviene directamente en la oncogénesis. Bueno, factores por encima, digamos, de las secuencias genéticas. Vamos a tener cambios, alteraciones en las bases nitrogenadas, como la metilación del DNA, la modificación de histonas, y después vamos a tener otro tipo de moléculas, que eso es lo que les decía, que probablemente no estén tan familiarizados, que tiene que ver con todo esto que no produce una proteína, que pertenece al DNA, pero no es productor de una proteína, o sea, no tiene la secuencia para producir una proteína. En la epigenética nosotros vamos a tener modificaciones en cromosomales, digamos, a nivel del DNA o de la cromatina, que van a alterar la posibilidad de que interactúen los factores de transcripción, ¿sí? Entonces, tenemos cromatinas que va a estar, depende la configuración que tengan, va a ser factible de ser transcripta como una cromatina activa, y según las alteraciones que tenga o las modificaciones epigenéticas que tenga, va a ser una cromatina inactiva. Lo que ven en redondito es el nucleosoma, el material cromosómico bueno, esto no es de memoria, pero no importa, yo estoy igual, se va compactando, digamos, formando los nucleosomas con la cromatina, y se generan espacios factibles de ser transcritos, ¿sí? Por ejemplo, hay islas, se consideran, hay secuencias que son citosinas unidas a guaninas por un fosfato, y eso se repite a lo largo del genoma. Esas islas, que se conocen como CPG, son factibles de ser metiladas, y cuando están metiladas pueden estar disminuyendo la expresión de determinado gen, ¿sí? Después tenemos alteraciones a nivel de las histonas directamente, como la metilación de las histonas en el sitio, en una lisina, o la metilación o la acetilación. También van a ir modificando la actividad transcripcional de ese cromosoma. Por otro lado, esta metilación o estos cambios a nivel de la epigenética pueden ser factibles de utilizarse también como un modulador negativo de crecimiento, ¿sí? En el caso de, si hablamos de la metilación como algo que va a prevenir la transcripción o va a disminuir la transcripción de ciertos genes, se utilizan entonces agentes metilantes. Hay una patología que es el glioblastoma, que lamentablemente casi no tiene tratamientos, o sea, tiene muy escasos tratamientos. Hace 20 años que el glioblastoma tiene cirugía, radioterapia y temozolomida. O sea, se probó de todo lo que es inmunoterapia, todas las drogas nuevas se van probando, pero entre la dificultad de llegar al sistema nervioso por la barrera hematoencefálica y las características de estos tipos de tumores, la realidad es que todavía no tenemos demasiado avance a nivel de esta patología, con una sobrevida de 18 meses desde el diagnóstico. O sea, la verdad que es muy escaso y no hay recursos. Pero uno de los recursos, o sea, de gold estándar de esto, aunque no sea demasiado eficiente, es el tratamiento con temozolomida. Y la temozolomida es un agente
que va a metilar a las bases nitrogenadas del ADN, ¿sí? Ahora bien, por un lado, la metilación del material genético de ese glioblastoma va a disminuir la proliferación en parte, pero por otro lado hay una proteína que van a remover, o sea, son proteínas fisiológicas, digamos, que tienen una función fisiológica, que pueden ser capaces de remover ese metil, y que si está expresada, le va a favorecer a la resistencia a esa droga, ¿sí? La expresión de esa enzima se mide, digamos, y se evalúa en el paciente con glioblastoma según la metilación que tenga el promotor de esa enzima. O sea que también en ese aspecto se ve la epigenética de ese gen, ¿sí? Si el promotor de esta proteína que se llama MGMT está metilado, el paciente es más sensible porque esa metilación le está dando una disminución en la expresión de una enzima que va a hacer resistencia, ¿sí?, a la terapia. Estoy hablando muy rápido. ¿Sí? Bueno, voy a hablar más despacio. Bueno. Bueno, ahora nos metemos en el mundo de lo que es no codificante, que la verdad que es divino. Paradigma siempre del organismo, la célula, los cromosomas, el DNA, del DNA a un RNA mensajero y de ese RNA mensajero la proteína. Ahora bien, los últimos tiempos cada vez se estudia más todo lo que no se codifica, ¿sí? Todo lo que no da una proteína. ¿Para qué sirve? Porque si de todo lo que se transcribe solo el 2% da proteínas, ¿para qué lo transcribe? O sea, algún tipo de función tiene que tener. Entonces, vamos a tener, de todo lo que se transcribe y que no codifica proteínas, tenemos todo lo que se conoce como RNA no codificante. Los más conocidos son los que acá en España Positiva se nombran como housekeeping, que tienen que ver con la transferencia de RNA, o sea, el RNA de transferencia, ¿sí?, básico para la síntesis de proteínas, y el RNA ribosomal. Hasta ahí se conoce que el RNA puede no transcribir, sino ser funcional a otras, bueno, a otro, ay, me sale la palabra, bueno, a otras funciones, puede funcionar a otras funciones celulares. Ahora, después hay todo un mundo que se está conociendo cada vez más, que tiene que ver con la parte regulatoria que cumplen estos transcriptos que no generan proteínas, ¿sí? Y son rearreglos que tienen estos RNAs que son medios divertidos, digamos, de visualizar y que interfieren en distintos aspectos en la funcionalidad celular, ¿sí? Están los que son pequeños y después están los pequeños nucleares que van a tener que ver con el splicing, después tenemos estos que tienen que ver con modificaciones del RNA, pero después los más interesantes en oncología, se está hablando mucho, tiene que ver con algunos que interfieren con síntesis, o sea, interfieren directamente en la expresión génica, y otros que tienen funciones más diversas, como es el microRNA y los que se consideran, no se consideran, son más largos, tienen 200 nucleótidos y se llaman long non-coding RNA, o bueno, RNA le vamos a decir en la clase. Dentro de esos, por ejemplo, acá se menciona el 6, que es un long non-coding RNA, que tiene que ver, que tiene una expresión cuando hay una inhibición del cromosoma X, ¿sí? O sea, se inhibe el cromosoma X, hay un aumento de ese CIS, de la expresión de ese CIS. Cuando se transcribe el material genético para este RNA que no es codificante, primero sale como un... esto porque esto específicamente es para los microRNA. Que son los que le vamos a dar bolilla, los microRNA vamos a puntualizar, y los más largos, que son de 200 nucleótidos. Los microRNA tienen aproximadamente 22 nucleótidos. Tienen una expresión a nivel nuclear, salen como un pre-Mirna, se llama, después tiene una actividad enzimática, digamos, que lo va a modificar, y va a ser exportado al núcleo. Y en el núcleo termina de degradarse una parte de ese pre-Mirna para dar el Mirna propiamente dicho. Se conocen un montón de Mirnas, un montón. Estas Mirnas, ¿cómo influyen en el cáncer?
Bueno, desde que se fueron descubriendo, cada vez tienen más actividades y, o sea, similar a lo que pasa con los oncogenes, van a tener que ver tanto con, o sea, con los genes o protooncogenes o los genes supresores, van a tener que ver tanto con los equilibrios entre muerte celular y proliferación, ¿sí? Van a regular todo. Entonces, un desbalance entre los mirnas que están relacionados con la oncogénesis, si eso hay una sobreexpresión de esos mirnas, la balanza va a estar más inclinada en la proliferación celular, ¿sí? O una disminución en la expresión, porque si bien no dan proteínas, se expresan, de los mirnas que están relacionados con supresión tumoral. Y todo eso que hace que haya un interés claramente en la terapéutica de esos mirnas, y principalmente en cáncer, y van a tener que ver con lo mismo, digamos, con las mismas limitaciones o inquietudes que tiene cualquier desarrollo de cualquier fármaco, ¿sí? Primero, ¿cómo se hace para, si uno quiere inhibir a la expresión de un mirna, pueda llegar con una droga específica que targetee ese mirna? ¿Cómo se hace para degradarlo? Si es que es un protumoral, si es un mirna oncogénico. Entonces, ¿cómo son los deliveries? Hay estudios preclínicos, cómo es la dosificación, cómo puede ser, o sea, qué genes estoy targeteando, cómo es la dosificación, la farmacocinética, los efectos adversos que pueden tener cuando yo trabajo en la manipulación de estos mirnas, y claramente cuando van avanzando en los estudios, la planificación de un protocolo clínico. Yo les voy a mostrar acá un desarrollo que hay en Argentina, que es un grupo de trabajo que forma parte, no sé si lo conocemos, Ali, ¿no? De Aerocolic, sí. Esto se desarrolló como diagnóstico y está, o sea, está focalizado en distintos mirnas que forman parte del diagnóstico de cáncer de mama, ¿sí? El grupo pertenece a la doctora De Siervi y Marina Simián. Marina Simián fue investigadora en el ROF mucho tiempo, ahora está en la Universidad de San Martín. Y ellos desarrollaron un kit en donde con muestras sanguíneas pueden hacer como una biopsia líquida, ¿sí? Pero ¿qué están buscando? Están buscando los mirnas que representan esa población de mirnas que tienen riesgo o directamente detección precoz del cáncer de mama, ¿sí? Esto es para una detección temprana, para un desarrollo de técnicas de diagnóstico no invasivo, una biopsia líquida. No debería ser caro porque utiliza técnicas de PCR como el diagnóstico de COVID, por ejemplo, y puede permitir el seguimiento de un paciente. Y todo siguiendo la expresión de estos mirnas, ¿sí? Que no son proteínas, son pequeñas secuencias de DNA. De RNA, perdón. Una consulta Sí. en relación a ese proyecto que mencionaste, sería una especie de apoyo a un posible screening de cáncer de mama, ¿no? O sea, no es una técnica más de diagnóstico. Esto es parte de una startup, que es un desarrollo o sea, se junta un grupo de investigación proponiendo un proyecto para recibir el apoyo económico, ¿sí? Y sustentar ese proyecto. Pero esto vendría a acompañar técnicas de diagnóstico de cáncer de mama. Lo interesante es que sería una obtención fácil de la muestra, porque no se necesita grandes cantidades, es una extracción sanguínea, y permite también realizar seguimientos sin ser demasiado invasivos, ¿sí? Y en principio no sería costoso. Así como ese es un ejemplo que se está haciendo acá localmente, tienen expectativa de fines de este año poder tenerlo en el mercado, pero así como eso se están desarrollando técnicas de diagnóstico con estos mirnas que tienen que ver a distintas partes del mundo, quizás con técnicas más costosas. O sea, acá están planteando que salga $100 y allá utilizan técnicas, no sé, en Inglaterra que salen $1.500, o sea, como para tener una idea, ¿no?, de lo que podrían llegar a ser los costos. Pero es un acompañamiento del diagnóstico que ya existe, pero me parece que lo novedoso pasa por entender cómo es la biología y cómo estamos cada vez más interpretando todo lo que es el material genético y sabiendo para qué sirve eso que no sabíamos, ¿sí? Porque antes era, bueno, un gen, una proteína, y ahora sabemos que todos estos pequeños bichitos van tocando y modulando distintos aspectos de las funciones celulares, ¿sí? Miren, acá les muestro
le llamaron en el trabajo el interactoma de los que son los non-coding RNA, ¿sí? Estos fragmentos de RNA de 200 nucleótidos van a poder interactuar con proteínas, con RNA mensajero, con compuestos de pequeño peso molecular, con los mismos mirnas, o sea, entre RNA participan en sus propias regulaciones, eso es súper interesante. Y también participan en la regulación génica, ¿sí? Directamente a nivel de DNA. Acá les muestro un listado de los non-coding RNA que se fueron publicando y cómo tienen que ver en distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, toda esta lista que está acá fueron publicaciones, son todas recientes, en los últimos años, en donde long non-coding, o sea, estos long non-coding interactúan con distintos mirnas para, por ejemplo, competir con la función del RNA, del mirna, ¿sí? O, por ejemplo, alterar el ciclo celular, depende si tienen que ver con la supresión, si son mirnas relacionados con la oncogénesis o con la supresión tumoral. Controlar la proliferación y la senescencia celular. Son todos trabajos que han demostrado que estos long non-coding tienen que ver con eso, ¿sí? Y no solamente el long non-coding, la interacción del long non-coding con el mirna. Tiene que ver con la transcripción de genes, con la regulación post-transcripcional, ¿sí? Con la modulación de la traducción, ya de la síntesis proteica. Este es un listado de publicaciones que se hicieron con la interacción entre RNA mensajero y algunos los non-coding RNA, por ejemplo, afectando el splicing alternativo del RNA mensajero, afectando la estabilidad del RNA mensajero, que va a alterar obviamente la expresión de ese fragmento, la traducción, perdón, de ese fragmento. O sea, si ese RNA mensajero codifica para tal proteína, se va a producir menos proteína, se altera bueno, depende si la mantiene, si va de vuelta, si tiene que ver con el lado oncogénico o no. Después, a nivel de proteína, este CIS, que es el que yo les contaba antes, interactúa directamente con proteínas y tiene que ver con el control de epigenética y de la expresión genética, ¿sí? Pero nuevamente, splicing alternativo, regulación génica, principalmente van en la parte, digamos, de la expresión y la traducción. Esto es directamente los non-coding con la parte de interacción con el DNA. Bueno, ¿cómo sería la funcionalidad? Esto quedó acá, no importa, me queda para estudiar. Bueno, estos son non-coding, entonces tenemos, primero pueden ser señales como es el CIS de que se está inactivando un cromosoma. Después pueden ser reclutadores, ¿sí? de proteínas como para la transcripción celular. Pueden ser señuelos para la degradación de otras proteínas, o pueden ser guías de factores, digamos, como para regular la transcripción genética. Como veíamos, con los mirnas pasa lo mismo, se puede usar, detectar esos non-coding como diagnóstico y como tratamiento, ¿sí? Bueno, acá está como terapia y después está acá como procesamiento de las muestras, que pueden ser de tejido, de orina, de sangre, y buscarlos como biomarcadores. Les muestro un ejemplo de lo que tiene que ver con este CIS, el que está relacionado con la inhibición del cromosoma X, también está relacionado en cáncer de colon. Estas son líneas de cáncer de colon en donde se ve claramente que tienen una sobreexpresión de este long non-coding, ¿sí? Fíjense cómo en el tumor versus los tejidos normales adyacentes hay una diferencia significativa de la expresión de este long non-coding. Por otro lado, en muestras de tumores, esto es en muestras de tumores, después está era en femenino y masculino. Bueno, la idea que muestran acá es que tanto en la población masculina como en la población femenina, a pesar de que es algo que está relacionado con la inhibición del cromosoma X, o sea, con el rasgo masculino, también en poblaciones femeninas vieron una situación parecida en donde hay una mayor expresión de este long non-coding en las células tumorales. Por otro lado,
fíjense cómo se relaciona perfectamente con el estadio tumoral. Y esto yo lo he visto, lo estoy buscando en un montón de tipos tumorales. O sea, buscan un long coding, saben cuál es, le ponen un nombre y después cuando lo ven de distintos estadios de los tumores, ven que realmente hay una relación directa con el estadio tumoral, con distintos aspectos de la oncología. Y acá lo que suelen hacer es separar en low y en high. O sea, los pacientes que por la base de datos pueden saber que tienen baja expresión de CECIS y versus los que tienen alta y hacen una Kaplan-Meier para saber cómo evolucionan. Y lo que ven es que en este caso, para cáncer de colon, los pacientes que tienen low viven más tiempo que los que tienen high. Así de importantes son. Bueno, esto es un poco lo que veíamos recién en los métodos de cuantificación, si uno quiere usarlos como biomarcadores, la secuencia del RNA, el PCR. Bueno, y después, si uno quisiera hacer una intervención en eso, hay que pensar técnicas de bueno, se pueden bloquear también con pequeñas moléculas, pero principalmente propios inhibidores que también son RNA, ¿sí? De interferencia o material genético que puede interferir en la síntesis, la expresión de ese long coding. Y después hay otros factores no codificantes que también están relacionados en cáncer y que tienen que ver, acá les pongo un ejemplo, de polimorfismo de un solo, o sea, es un único nucleótido, un único nucleótido que varía en una secuencia no codificante que altera, ¿sí?, la expresión de las proteínas. Pero, a ver, no altera la proteína, no altera la funcionalidad de esa proteína y no es una mutación, ¿sí? Es una diferencia que hay entre los distintos individuos y está presente por lo menos en el 1% de la población como para ser considerado un polimorfismo. Antes se pensaba que como no alteraba la proteína, listo, esta secuencia no hacía nada. Ahora lo que se sabe es que, por ejemplo, estos cambios de bases únicas a nivel de los microRNA o los long non-coding RNA tiene alteraciones en cuanto a el plegamiento que van a tener esos long non-coding, ¿sí? O los microRNA. O sea que alteran también la configuración o la morfología de los rearreglos que tienen ese material genético. Y acá les pongo un cel, que es de, no me acuerdo qué año, bastante nuevo también, en donde, por ejemplo, tener un SNP, un polimorfismo de nucleótido único, en un long non-coding hace que, o sea, en el DNA, hace que se genere o no un long non-coding, ¿sí? O sea, eso va a ser un switch entre algo que es un promotor o un enhancer, y ese SNP está relacionado con un alto riesgo en cáncer de próstata, ¿sí? O sea, el cáncer de próstata que presenta ese SNP, lamentablemente tiene peor pronóstico que un paciente que no tiene ese SNP que antes no hacía nada, ¿sí? Así que está interviniendo en la síntesis de estos long non-coding. Bueno, cuando empezó todo lo que es el proyecto del genoma humano, estaba la secuenciación a pedal, por decirlo, si bien había avanzado un montón, pero era todo remen. Eso con los años fue evolucionando y tenemos desde lo que era lo básico de la secuenciación, con esta técnica de Sanger, que ganó 2 veces el premio Nobel, y evolucionó a lo que son las tecnologías de Next Generation Sequencing, que es como lo más evolucionado, pero es como 4ª generación de mecanismo, digamos, de secuenciación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el 2% codifica para proteína, todo lo demás es gigante, ¿sí? Entonces, si realmente se quiere saber algo de ese genoma, hay que utilizar técnicas muy hábiles, muy efectivas, para no demorarse una vida en saber cuántos SNPs o lo que sea tiene ese paciente. Entonces, en primer lugar, la técnica de Sanger lo que hace es tener nucleótidos marcados con un nucleótido que va a dar un stop, ¿sí? O sea, tiene doble desoxi, digamos, es doble desoxi, es DD nucleótido, y eso hace que cuando va la polimerasa termine ahí la síntesis del DNA. Y hace toda una secuencia en donde se generan distintos fragmentos de ese DNA, ¿sí? Eso se hace correr por electroforesis capilar,
Y como tienen fluoróforos distintos cada una de las bases, según el tamaño, el más chiquitito va a indicar el primer nucleótido, ¿sí? Y así entonces, el fragmento más pequeño es, por ejemplo, en este caso es el T, bueno, ese T tiene un color rojo, entonces eso da una señal y lo lee una computadora, ¿sí? De ahí se puede leer una secuencia de nucleótidos. Las técnicas más novedosas utilizan el mismo principio, pero quizás, estos son de nuevas generaciones, pueden leer fragmentos mucho más largos y van tomando fotografías, en vez de hacer una electroforesis capilar, va tomando fotografías y despega de dónde se van pegando esos nucleótidos que tienen distintos fluoróforos. Y lo mismo, se necesitan equipos y programas adecuados como para resolver toda esa información que están dando. Y hay también patrones que no utilizan fluoróforos, pero utilizan disturbios, digamos, en una corriente eléctrica que van a tener que ver con esos nucleótidos. Y de eso, esa información, digamos, esas características que tienen en las modificaciones de la corriente eléctrica van a dar una señal que la resuelve el programa claramente y nos dice cuál es la secuencia, ¿sí?, de nucleótidos que tiene un fragmento específico. Bueno. Eso por un lado. Después tenemos, en parte, digamos, de lo que es la... A ver, ¿cuánto voy? ¿Me estoy persiguiendo? Vamos a ver rápido, porque si no la otra va a ser más larga, ¿sabes? Todo esto que estamos viendo tiene que ver en parte con la reparación o no reparación del ADN, ¿sí? Esto cuando vemos mutaciones, cuando vemos daño o alteraciones cromosómicas que puedan cambiar o generar proteínas aberrantes. No en los nucleótidos o sea, en lo que vemos no codificantes, no, ¿sí? Bueno, se puede generar ahí también, pero eso la verdad que es un mundo que ya hay que estudiarlo también, las mutaciones en los no codificantes, bueno, van a haber otros, bueno, sí, mucha información. Entonces, nosotros en nuestra división celular todo el tiempo estamos cometiendo errores, si bien es muy hábil, muy efectivo, tenemos sistemas de reparación que funcionan en paralelo a lo que es la secuenciación de la síntesis, digamos, del material genético. Los daños al DNA pueden ser diversos, tenemos distintos mecanismos de reparación, pero cuando hay un problema en esos mecanismos de reparación, tenemos lo que se conoce como inestabilidad genómica, ¿sí? O sea, y hay dentro de lo que es esa inestabilidad genómica que puede dar mayor prevalencia o mayor propenso el individuo a generar tumores, hay una muy importante que es la inestabilidad de microsatélites. ¿Por qué? Porque si bien es algo que puede generar el tumor, o sea, algo que puede conducir a la oncogénesis, cuando un paciente presenta inestabilidad en los microsatélites, se conoce que, se vio que genera neoantígenos, ¿sí? O sea, son proteínas, antígenos que son distintos a la célula normal. Y eso que implica que ese paciente que tiene inestabilidad de microsatélites pueda ser tratado, por ejemplo, con las terapias de anti-PD-L1, ¿sí? Porque ese tumor es inmunogénico, ¿está bien? Hay una relación, digamos, entre inestabilidad de microsatélites y tumor inmunogénico. Las proteínas que intervienen en esa inestabilidad de los microsatélites se pueden utilizar como diagnóstico para ver si el paciente puede recibir esta terapia, digamos, con anti-PD-L1, ¿sí? Creo que ahora está, a ver, hasta acá. Dentro de, entonces, de lo que son las maquinarias de reparación, yo hice hincapié en esta, que está acá, que tiene que ver con estos complejos proteicos, y que se van a buscar entonces estos complejos proteicos en algunos pacientes porque se aprobó por la FDA la aplicación o la indicación de las terapias como anti-PD-L1 para pacientes que presenten alteración en este sistema de reparación, con lo cual se lo tilda, digamos, como un paciente con inestabilidad de microsatélites. Y los microsatélites que son pequeños también RNA no codificantes, secuencias no codificantes que están comprometiendo la expresión de los genes también. Bueno, después está la inestabilidad cromosómica que va a dar aberraciones
en el número de cromosomas y puede llevar también a lo que es la catástrofe mitótica. Y creo que ahora llegamos al recreo. Sí, ahí está. Eso fue la primera clase. 5 minutitos. Dale. Re puntual. Nada, más cortito porque además empecé 10. Bueno, para los chicos que están en las casas, si quieren hacer alguna pregunta, cuando quieran, y si no, descansen y volvemos en 5 minutos. Sí, está bien. Que no le gusta, voy a hablar más. Ok. Bueno, a ver, ¿qué le pasa? Bueno, claramente, así como veíamos los oncogenes y estábamos viendo hace un ratito, todo lo que favorezca la diferenciación de una célula normal de una tumoral puede ser usado en su contra, digamos. Siempre como investigadores, digamos, estamos en la búsqueda de esas cosas que hagan notar que hay alguna anormalidad, porque lamentablemente los tumores vienen de nuestras propias células, no es algo infeccioso, algo que el sistema inmune pueda detectar fácilmente, o sea, es nuestro propio cuerpo con alteraciones. Entonces, el metabolismo es una alteración más que puede dar diferencias targeteables, entre comillas, como parte, digamos, de lo que es esta búsqueda de fármacos y esta pelea que tenemos para poder curarnos del cáncer. Si bien hay un montón de progresos, la verdad que en los últimos años, y cada vez yo me pongo muy contenta porque en las discusiones y en las charlas que se dan, se nota que hay un avance fuerte en un montón de tipos tumorales. Hay otros que, como hablábamos de glioblastoma, están más huérfanos, pero hay un montón que tienen, que se van cronificando. Es la idea también, o sea, nos vamos quedando con eso, que sea algo crónico, llevadero a la calidad de vida, porque si no es un bajón, pero con la esperanza de encontrar cada vez más posibilidades terapéuticas, y también ese periodo en donde los clínicos pueden aumentar la sobrevida del paciente, da lugar a que lo que se va generando nuevo sea aprobado y haya una herramienta más. Por ejemplo, esto que yo les decía de los microsatélites, antes no se buscaban, porque no era que le iban a cambiar la medicación a ese paciente. Ahora sí. ¿Sí? Ahora si tenés determinado tipo de cáncer y inestabilidad microsatelital, tenés una alternativa farmacológica que antes no. Bueno, dentro de lo que son todas las características que se fueron agrupando, lo habrán visto 1000 veces ya a lo largo del curso, en estos resúmenes, digamos, en estos características que resaltan en los tumores, la alteración en el metabolismo se incorporó en lo que fue la actualización del 2011 de esta revisión, ¿sí? O sea, al principio era, bueno, crece desmedidamente, muere menos, y después fueron cada vez más encontrando alteraciones que pueden ser factibles de tratarse. Y en el 2011 entonces se incluye a la alteración del cáncer como un nuevo hallmark del cáncer. O sea, la mayoría de los tumores tienen alterados distintas vías del metabolismo de esa célula. Bueno, ¿qué engloba el metabolismo? O sea, el metabolismo es casi todo lo que hace la célula. Tiene que ver con toda la parte catabólica de romper nutrientes para obtener energía y para obtener precursores, como a la inversa, utilizar esa energía a partir de precursores, construir macromoléculas, y las macromoléculas que son todos, ¿sí? Son muchas cosas, es la síntesis del DNA que veíamos, la síntesis de proteínas, van a ser la síntesis de estos RNA, todo eso es parte del metabolismo, ¿sí? Y vamos a necesitar romper para volver a armar. Y cada célula que se vaya a dividir va a necesitar generar energía y va a necesitar precursores, no solamente para la síntesis de DNA, que es lo que siempre tenemos en cuenta como la división celular, como síntesis o duplicación del DNA, sino que va a tener que duplicar cada uno de los componentes celulares, porque si no, la célula no puede dividirse, si no se va a dividir sin membrana celular. Entonces, comparado a una célula normal, va a tener que tener mayor capacidad de síntesis de lípido de membrana y de estructuras de membrana, porque si no, no puede dividirse.
Dentro de los componentes, digamos, de los actores que tiene el metabolismo tumoral, los más relevantes tienen que ver con la glucosa, mayor relevancia, y con la glutamina. Una célula normal va a utilizar esa glucosa para generar energía. ¿Por qué medios? Primero por la glucólisis que se hace a nivel del citoplasma, y después esa ruptura de la glucosa que da moléculas de piruvato, 2 moléculas por cada glucosa, ingresan a la mitocondria y termina generándose una gran cantidad de energía, ¿sí? Ese es el metabolismo de la glucosa para la obtención de energía más básico y más general que casi todas las células lo llevan a cabo. Bueno, tiene una parte que va a requerir, que no requiere oxígeno, que es la parte de lo que se hace en el citoplasma, y después la parte de ingreso a la mitocondria, y el último aceptor de todo lo que es esos electrones que se generan va a ser el oxígeno. Así que la última parte de esto que normalmente sucede tiene que ver con la posibilidad de obtener oxígeno a concentraciones adecuadas. Bueno, en 1924, este químico alemán, estudiando tejidos y comparando tejidos, no cultivos celulares, o sea, utilizaba aportes de tejido, él comparaba los normales con los tumorales, y ¿qué veía? Veía que él estudiaba en realidad enzimas del metabolismo mitocondrial o de la glucólisis también. Pero él lo que vio es que las células de los tejidos tumorales consumían mucho más glucosa que un tejido normal, pero había un producto distinto, digamos, que la obtención de energía, que tenía que ver con la capacidad de generar lactato, ¿sí? O sea, el tejido ese tumoral consumía un montón de glucosa y generaba un montón de lactato. Y esto, o sea, a diferencia de lo que se sabía hasta ese momento, de lo que la célula necesitaba, digamos, tener oxígeno como para, o si no había oxígeno generaba más lactato porque ese piruvato no podía entrar a la mitocondria, era independiente del oxígeno. O sea, si él le ponía más oxígeno, si estaba en condiciones adecuadas de oxígeno, o si estaba en condiciones limitadas de oxígeno, la célula igual consumía un montón de glucosa y producía un montón de lactato. Y esto es lo que hoy en día se utiliza como fundamento para diagnóstico por tomografía de emisión de positrones con una glucosa marcada, ¿sí? Se le inyecta al paciente glucosa con flúor, y se puede seguir entonces por la emisión de positrones dónde están los sitios tumorales por la captación aumentada que tienen versus el tejido normal de glucosa, ¿sí? Aún en situación de alta demanda de glucosa como es en el sistema nervioso, ¿sí? Hay una diferencia significativa en lo que es el metabolismo de los tumores versus el metabolismo normal. Y esto sirve tanto para diagnóstico como para ver cómo responden a ciertas terapéuticas. Hay veces que hay una respuesta metabólica, que se ve una disminución del metabolismo, y no siempre quiere decir que eso sea una respuesta concreta, ¿sí? Puede estar disminuyendo el metabolismo, pero después progresa el tumor. Siempre, pero sí se utiliza y es una herramienta más de diagnóstico y de seguimiento del paciente. Esto es simplemente para mostrarles cómo con el tiempo fue creciendo exponencialmente todo lo que se estudia hoy en día con respecto a lo que se llamó, a raíz de ese químico alemán que lo descubrió, efecto Warburg, ¿sí? En un principio no se le dio demasiada bolilla, y después con el tiempo, en las últimas décadas, fue creciendo cada vez más el interés de ver qué aspectos del metabolismo se pueden modular para inhibir la proliferación de los tumores. Bueno, acá es un trabajo muy controversial que presentó Warburg, porque él, posterior a su descubrimiento, él hace otra publicación que trata de explicar el por qué, para él, las células tumorales consumían más glucosa y producían lactato. Y él termina con la conclusión de que había una falla a nivel mitocondrial. Él decía que una célula que tuviese la mitocondria dañada podría ser susceptible de generar un tumor, ¿sí? Y esto fue muy discutido, le costó prestigio también frente a sus pares, y la verdad es que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, porque no es que la mitocondria no funciona. La mitocondria de la célula tumoral tiene características diferenciales de la célula normal, pero se utiliza mucho, y se utiliza principalmente para lo que vamos a ver ahora de lo que es el metabolismo de la glutamina, y también como generador de precursores para otras macromoléculas, ¿sí? Como precursores para sintetizar lípidos, para sintetizar nucleótidos. O sea, la mitocondria
tiene un metabolismo que no es solo catabolismo, digamos, sino que también es anabólico, ¿sí? Y se considera que es anfibólico. Tiene los dos tipos de metabolismo, el catabolismo y el que va a colaborar en el anabolismo y en la construcción de distintas macromoléculas. Bueno, esto a modo anecdótico, fue un pionero Warburg en todo lo que era la prevención. Él entendió que el cigarrillo era un factor de riesgo para el cáncer, entendía que los pesticidas en ese momento, que los pesticidas podían ser de riesgo, digamos, como genotóxicos, entendía que el deporte favorecía al metabolismo, a un metabolismo más sano, y no solamente divulgaba, sino que él realmente, por lo menos lo que se sabe de su biografía, es que él sembraba sus propias legumbres, sus propios vegetales, trataba de comer sin pesticidas, y hacía mucha difusión. Un detalle, escribiste, murió a los 97 años. Ah, ¿viste? No. Cuando tú haciendo cuentas. Ah, sí. 97. Mira, sí. Bueno, y otra cosa más, que lo del cigarrillo, para la misma época que el sí. rojo. Sí, también. Sí, sí. Y rojo, ¿cómo es nominado? 2 veces. 2 o 3. Sí. 3 veces. Bueno, Warburg gana el premio Nobel, pero no lo gana con su primer trabajo, digamos. Lo gana después con las enzimas de la respiración y eso, pero se lo dan el premio Nobel. Sí. Tiene 2 tesis doctorales. Pero bueno, fue un pionero y esto se lo pongo ¿por qué? Porque hay mucha gente que se agarra de lo que dijo Warburg y la acidificación del medio celular por el consumo de glucosa y dice que si uno toma bicarbonato, disminuye. Bueno, hay mucha gente que vende fruta a nivel de internet y mucha gente necesitada que consume un montón de cosas que son banales y que utilizan en parte lo que decía Warburg para rearmar una historia y la verdad engañar a la gente con métodos que son antimetabólicos, que son para disminuir la acidez, o sea, venden un montón de cosas y la verdad que, bueno, hay gente denunciada, pero sí, hay mucho de eso en internet. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos hablando. Las diferencias del tejido normal, digamos, del tumoral, un tejido diferenciado con oxígeno va a incorporar al piruvato en la mitocondria, va a producir poca cantidad de lactato, ¿sí? Y va a generar mucha energía. La célula diferenciada que tiene baja cantidad de oxígeno va a limitar la incorporación del piruvato a nivel mitocondrial y va a producir mucho lactato. Esto genera poca energía. ¿Cómo hace la célula tumoral para vivir y hacer todo lo que tiene que hacer con esa energía tan pobre que genera a partir de la glucosa? Lo hace muchísimas más veces, por lo menos 10, 15 veces más que una célula normal. ¿Sí? O sea que exacerba toda la parte de obtención de energía a nivel glucolítico, pero citoplasmático, ¿sí? Principalmente. Pero tengo una consulta que bueno, es el lactato que va a haber dentro de la célula tumoral y su correlación con el pH. Sí, ese lactato se libera en medio celular y acidifica todo el contexto del tumor, ¿sí? O sea, el contexto de una célula tumoral, el medio externo de esa célula es más ácido que el de una célula normal. Y esa ácido. Ahí está. ¿Estamos de vuelta? No sé en dónde se perdió. ¿Ya está? ¿Para qué están? Menos de 20 segundos, Doc. Ah, bueno, perfecto, entonces. Estamos bien. Me había preguntado, ¿tu nombre? Suelen comer verduras. Suelen, perfecto. Me había preguntado qué pasa con ese lactato si no acidifica el interior celular. Ese lactato sale de la célula, es excretado, y genera un medio ambiente que es ácido, y esa acidificación favorece, es decir, sí. Muchas gracias. No, de nada. A ver, vamos a compartir de vuelta.
¿Ahí estamos? ¿Sí? Perfecto. Se va de ahí. Entonces, esta tipificación del medio también es una ventaja que tienen las células tumorales porque va a permitir que se activen metaloproteasas y otras enzimas que tienen que ver con la degradación de matriz y favorecen a la invasión y a la metástasis de la célula tumoral, ¿sí? Y además, ese lactato muchas veces se describe como una lactohormona que tiene implicancias negativas en el sistema inmunológico, ¿sí? El lactato genera un ambiente o favorece un ambiente que es inmunosupresor. Por eso también hay mucha estrategia dedicada a disminuir esa cantidad de lactato, ¿sí? Pero no es que uno toma bicarbonato y ya. Bueno, acá estamos hablando del otro nutriente, digamos, por excelencia que tienen los tumores. ¿Por qué? La glutamina es el aminoácido más abundante que tenemos en plasma, y va a cubrir esta no entrada de los esqueletos carbonados que tiene el piruvato en el ciclo de Krebs, ¿sí? O sea, la glutamina ingresa a la mitocondria, a partir de, ahora vamos a ver cómo, y va a cubrir, digamos, esa falta de esqueletos carbonados por el no ingreso del piruvato que finalmente es transformado en lactato. Yo les voy a mostrar muchas diapositivas con muchas cosas, nada, quédense con lo más importante. De acá, la glutamina tiene transportadores específicos, al igual que la glucosa, no ingresan así libremente, ¿sí? Ingresan por transportadores. ¿Y por qué les menciono esto y todos los intervinientes? Porque cada uno de ellos podría ser algo targeteable o algo como, idealmente, digamos, un posible target terapéutico. Entonces, la glutamina tiene transportadores específicos, ¿sí? Y va a formar parte de un montón de caminos metabólicos. Miren, como flechita primera, digamos, de lo primero que sale una vez que ingresa a la mitocondria, fíjense que es la síntesis de nucleótidos, ¿sí? Después vamos a ver cómo la glutamina forma parte de las bases nitrogenadas. Después, como les decía, es transformada a nivel mitocondrial a glutamato, y este glutamato acá, otra flecha, glutatión. Glutatión es el principal antioxidante soluble que tenemos. O sea que también va a favorecer una respuesta antioxidante. Y es transformada a alfa-cetoglutarato que ingresa, ¿sí?, al ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs puede girar normalmente y puede ir a la inversa con una carboxilación reductora para dar la síntesis de lípidos, ¿sí? Después se convierte en citrato y puede salir como acetil-CoA de la mitocondria y favorecer la síntesis de lípidos, que era uno de los componentes que va a necesitar la célula para dividirse. A su vez, favorece la aparición acá de este aminoácido del aspartato, que va a tener que ver también, de manera muy importante, con la síntesis de nucleótidos, ¿sí? Y posteriormente, este NADPH, que vamos a ver ahora, que también genera un ambiente reductor. Después, dijimos, perdón, las flechitas acá me quedaron deformadas por la forma de presentación. Bueno, la glucosa entonces tiene como vías importantes la glucólisis, que es como lo más que conocemos todos, y después tenemos la vía de las pentosas fosfato. Esta vía tiene dos vías importantes, pero les voy a mostrar la vía oxidativa, muestro así rápido, miren cómo me tachó. Me tachó ahí los productos, pero ¿a qué voy? Por la vía no tan conocida del metabolismo de la glucosa, se van a sintetizar precursores fundamentales para los nucleótidos y esta coenzima que le genera un poder reductor. ¿Y por qué es un poder reductor? Porque cada vez que necesitamos sintetizar lípidos, la célula va a utilizar la coenzima NADPH como dador, digamos, como reducción para la síntesis, ¿sí? Bueno, en la vía, como les contaba, que se generan NADPH, se generan dos instancias de la vía, no importa, seguimos, y esto les muestro, a modo de ejemplo, cómo a partir del precursor, este acetil-CoA, que puede venir de la glutamina, la célula tiene dos vías muy importantes para sintetizar lípidos, una que tiene que ver con los lípidos,
ácidos grasos de larga cadena, saturados, los comunes, y otras que tienen que ver con ácidos, con lípidos más complejos, como es la síntesis del colesterol, y todo lo que tiene que ver, y lo involucrado, digamos, y lo que se genera a partir de ese colesterol, ¿no? Y fíjense en cómo en cada uno de las reacciones que van a generar un nuevo lípido o un nuevo intermediario de la síntesis de lípidos, la célula necesita ese NADPH. Y les estoy contando que ese NADPH viene en parte de lo que es el metabolismo de la glucosa. Entonces nos van quedando ahí como conocimiento de que no es únicamente un nutriente por excelencia, algo que le va a dar la energía, sino que también son esos carbonos que es parte, digamos, del metabolismo que va a ser utilizado para síntesis de los diversos componentes de la célula. No se asusten acá, les voy contando. Vamos a ir como metiendo condimentos y componentes en las distintas síntesis. Tenemos por un lado la glucosa. Tiene distintas reacciones, ¿sí?, que van a dar, que van a formar parte de la glucólisis. Pero les estaba diciendo que una vía muy importante del metabolismo de la glucosa es la vía de la pentosa fosfato, que da esta ribosa 5-fosfato. Este es un precursor que es fundamental, digamos, en la síntesis de los nucleótidos. Pero no solamente del DNA, también el del RNA y también de estos mirnas y de estos RNA, ¿sí? O sea, a partir de la glucosa y de todo lo que pueda hacer gestionar una glucosa, porque la glucosa no se consume únicamente, sino que aminoácidos, ácidos grasos y distintos nutrientes pueden ser transformados por nuestras células, principalmente a nivel hepático, en glucosa, ¿sí? Entonces, dentro del metabolismo de ese precursor, de ese nutriente, vamos a tener distintos precursores. Y esta enzima, que es la PRPS2, es una enzima que está asociada con distintos tipos de tumores, ¿sí?, y que podría ser un potencial target antitumoral. De nuevo, digamos, los componentes de las distintas vías, para la síntesis en este caso, el que habíamos visto recién, ¿sí?, acá, este era de purina, sí, acá. Hay una vía más que es muy importante a nivel de metabolismo tumoral, que es esta vía de acá que se llama metabolismo de un carbón. Y este metabolismo de un carbón utiliza intermediarios de la glucólisis para transferir un formilo, un metilo, digamos, a la síntesis de los nucleótidos, ¿sí? Venimos de la vía de la pentosa fosfato con el precursor de la glucosa 5-fosfato, y después con distintos componentes, como es la glicina y los grupos forminos, esto es, lo tienen más conocido así, es la vía del tetrahidrofolato, ¿sí?, que hay un inhibidor de metotrexate, que es muy utilizado en cáncer, y el metotrexate va a disminuir, digamos, la efectividad de esta vía, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con esto? Si tenemos disminuido esto, vamos a tener una alteración en la síntesis de los nucleótidos, ¿sí?, en este caso de las purinas. Fíjense cómo en la composición de la base del nucleótido, digamos, de la base nitrogenada del nucleótido, tenemos la glicina, por un lado, del bicarbonato, digamos, del dióxido de carbono, tenemos también como componente, tenemos el aspartato como componente, tenemos los grupos forminos, tenemos nitrógenos que vienen de la glutamina, de esa primer flechita que les mostraba, y después estos se van a unir a la ribosa 5-fosfato, ¿sí?, que viene de la vía de la pentosa fosfato. O sea, todo eso, toda esa compaginación de vías metabólicas van a dar lugar a la síntesis de una purina. Esto es una esquematización, digamos, de lo que es la vía de un carbón, pero simplemente para que sepan que en esa vía del metiltetrahidrofolato están incorporándose distintos nutrientes y van a dar lugar a un output heterogéneo, digamos, con distintos componentes del metabolismo celular. Pero principalmente tenganlo como para la división celular, pero la síntesis de nucleótidos, ¿sí? Después les muestro la síntesis de pirimidinas, que es el otro nucleótido,
y que en esa base nitrogenada también vamos a encontrar componentes que vienen de la glutamina, componentes que vienen del ácido aspartico y componentes que vienen del bicarbonato, ¿sí? La primera instancia de la síntesis de pirimidina se da con un complejo multienzimático de 3 enzimas que se llama CAD, ¿sí? Y esta enzima puede ser modulada, después vamos a ver por quién. Pero miren cómo van incorporando. El primer complejo incorpora la glutamina, hace un intermediario, después incorpora el aspartato, una pequeña receta que va sumando componentes para armar las bases. Bueno, fíjense en cómo interviene el ciclo de la urea. El ciclo de la urea va a tratar de eliminar el excedente, digamos, de nitrógenos o de amonio, y lo va a hacer por distintas reacciones enzimáticas. Ahora, como reactivo Besalén, como sustrato, va a empezar con el consumo de aspartato. Bueno, ¿qué se vio? Que hay distintos tumores que lo que hacen es disminuir a una enzima que interviene en el ciclo de la urea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se relacionó esa disminución de expresión de una enzima que tiene que ver con el ciclo de la urea con la proliferación o la oncogénesis de ciertos tumores? Terminan regulando el ciclo de la urea para que esté más disponible ese aspartato para la síntesis de nucleótidos, ¿sí? Y ahí, depende el tipo de mutación que tengan, se va a ver favorecido entonces la síntesis de pirimidina por esa downregulación de una enzima que es del ciclo de la urea. O sea, eso para que vean cómo está compaginado todo, de que hasta qué punto la célula que está en crecimiento modula y altera las distintas vías para favorecer el crecimiento, ¿sí? Porque uno, la verdad que a priori no vas a decir que el ciclo de la urea va a estar relacionado con el crecimiento celular, y sin embargo, sí se vio en ciertas alteraciones genéticas que cuando hay una deficiencia de la enzima, que se llama citrullinemia tipo 1, esta deficiencia de esta enzima, que creo que tengo un nombre por ahí, es la argininosuccinato sintasa, la oncogénesis de ciertos tumores, ¿sí? Simplemente por habilitar la síntesis de pirimidinas a partir de la disponibilidad de las aspartato. Bueno, como les contaba entonces, la célula no es únicamente la división, o sea, la multiplicación o la síntesis de DNA, sino que va a tener que todos estos componentes multiplicarlos como para poder dividirse. Y todo eso lo va a tener que sumar con la energía, ¿sí? ¿Quién orquesta todo esto? O sea, ¿por qué la célula empieza a alterar o puede llevar a cabo una glucólisis exacerbada, una incorporación de la glutamina, una mayor disponibilidad de ribosa 5-fosfato por la vía de las pentosas? Bueno, ¿quiénes van a tener que ver? Son los mismos actores, digamos, que conocemos, que van a ser oncogenes o genes supresores que están de más o que faltan, porque es lógico que si una señal de crecimiento, esa señal de crecimiento no active única, o sea, es una señal de crecimiento, ¿no? Pero ¿cómo lleva a cabo? O sea, es como que yo llegué, toque timbre y diga, tenés que, no sé, tirar una bomba. Bueno, pero hay que generar la bomba. Si no está la bomba, no puede tirar. O sea, si viene la señal de crecimiento, la célula, para hacer caso a esa señal de crecimiento, tiene que realmente efectivizar todas las vías del metabolismo que le van a ayudar a generar los componentes y la energía para crecer realmente. Entonces, una vez que llega la señal de crecimiento, se pone a disposición la expresión de genes que tienen que ver con las vías metabólicas, ¿sí? No sé si están... Ah, ¿no estaban? Bueno, quedará... No sé si tienen problemas para... ¿Alguno que esté presente me ve? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno, porque... No sé si... ¿No hay problema? Ah, bueno, perfecto. Entonces, miren, yo les muestro. Habíamos hablado en la otra clase, factores de crecimiento que van a tocar los quinasas, o sea, las vías de PI3KT. Todo eso va, de alguna manera, a generar la expresión de los transportadores para que ingrese la glucosa, de enzimas que tengan que ver con el metabolismo de la glucosa, de enzimas, bueno, intermediarios, ¿no? Y
en distintos aspectos del metabolismo, estos mismos oncogenes inciden en la proliferación celular, ¿sí? Esto es un poco más de lo mismo, pero voy a hacer hincapié en esta vía, porque es la vía del mTOR, ¿sí? Acá tenemos el receptor del factor de crecimiento, y cómo va a modular, como habíamos visto, la vía de las MAP quinasas, con la generación de MIP, y vamos a tener por el otro lado la vía de PI3KKT, con la activación de este complejo que se llama mTOR, ¿sí? mTOR, a ver qué quiero decir de acá. De mTOR, bueno, ahora vamos a hacer hincapié en mTOR principalmente, pero tiene que ver con síntesis proteica, síntesis de lípidos, con catabolismo mitocondrial, con generación de energía. mTOR es un regulador impresionante, muy importante a nivel celular, y por lo general está sobreactivado en los distintos tumores. Fíjense en cómo a partir de los distintos metabolismos, digamos, convergen en distintos aspectos, tanto en la síntesis de nucleótidos como en la síntesis de lípidos, ¿sí? en epigenética, bueno. Esto lo habíamos visto un poquito en la clase anterior, pero lo que sobresale de acá es que la activación de ese oncogén, o sea, la generación de una proteína BRAF mutada, altera el metabolismo de tal manera que se ve que hay una disminución de la capacidad mitocondrial, ¿sí? Celular. Entonces la hace como más glucolítica a la célula, ¿sí? O sea, esa única modificación no, pero la alteración sí, porque cuando se regula altera también. Pero cuando dije una única mutación, en realidad sabemos que los tumores tienen distintas alteraciones, pero regulando, digamos, eso, se puede ver que se recompone la vía mitocondrial, ¿sí? Y esto, por ejemplo, bueno, ahí hay un trabajo, pero acá hay otro, en donde los investigadores demuestran que la inhibición con el desarrollo de inhibidores de la mutación de BRAF hace que se reactive nuevamente la capacidad de generar energía a través de la mitocondria. Y además disminuye la producción de lactato. Eso como para ver cómo los oncogenes están realmente modulando, porque si no, no hay crecimiento, las vías metabólicas. Acá pasa lo mismo con Carras. En este trabajo ellos demuestran, digamos, tienen en comparación una célula con Carras mutado y una célula que le disminuye esa mutación, o sea, no me acuerdo qué técnica acá, pero una downregulación de Carras, y lo que ven es que la célula que tiene Carras mutado incorpora muchísima glucosa, tiene una glucólisis aumentada, una rama no oxidativa de la vía de las pentosas aumentada, una gran producción de lactato, y con la única disminución, digamos, de esta proteína mutada, lo que logran es restablecer a valores más normales, entre comillas, el metabolismo de esa célula, ¿sí? Bueno, acá les contaba de mTOR. mTOR entonces es un regulador downstream de la vía de PI3KKT que va a modular tanto el catabolismo como el anabolismo. Y de toda la síntesis de los compuestos que van a dar lugar a la célula, y la mayoría de las vías metabólicas que van a dar lugar a precursores y a energía. Esto es demasiado, pero nada, simplemente para decirles que el formato, digamos, el mecanismo, lo que hay activo después de la vía de la activación de PI3KKT es que la fosforilación de AKT hace que se libere la inhibición de mTOR, ¿sí? O sea, inhibe a un inhibidor de mTOR, entonces queda activo mTOR, ¿sí? Bueno, ¿qué factores van a estimular a esta vía de crecimiento? Todo lo que tenga que ver con posibilidad de crecer, o sea, que haya nutrientes, ¿sí? Que haya glucosa, que haya factores de crecimiento, que haya oncogenes, que haya disminución de supresores tumorales. Y eso va a tener un impacto en distintos aspectos del metabolismo, como les venía contando. Dentro de lo que se conoce de las vías de mTOR, se sabe que tiene que ver entonces con el consumo de glucosa y la glucólisis, y además con el procesamiento de factores de transcripción que van a dar lugar a enzimas de la vía de las pentosas fosfato y de la biosíntesis de lípidos. Lo pasamos.
En lo que es la síntesis de purina, como veníamos viendo, mTOR va a tener implicancias en la vía de tetrahidrofolato, ¿sí? Cuando está activo mTOR, está más activa la vía de los tetrahidrofolatos y por lo tanto participa mejor o más efectivamente de la síntesis de purina. Y miren acá, ahí me quedó la barrita de blanca, a ver si lo puedo cambiar. Sí, ahí está. La activación de mTOR, además, fosforila a una enzima, que era la principal. A ver, la activación de mTOR tiene como efector también a esta quinasa, que es una enzima que va a fosforilar a la CAD, que era ese complejo enzimático que empieza con la síntesis de las pirimidinas, ¿sí? O sea, se activa mTOR, se activa la síntesis de pirimidinas. ¿Cómo lo hace? A través de intermediarios. Bueno, downstream de mTOR hay un factor muy importante que está, que es HIF1-alfa, ¿sí? Y HIF1-alfa va a ayudar a mTOR a que haya una prevalencia del efecto Warburg. ¿Por qué? Porque HIF1-alfa, como su nombre lo indica, es un factor inducible por hipoxia. Y si está activo, a pesar de que haya o no oxígeno, o sea, se supone que debería estar inducido por hipoxia. Si bien las condiciones de oxígeno pueden ser las óptimas, una estabilización por distintos factores de este factor, digamos, de HIF1-alfa, hace que la célula lo lea como una disminución del oxígeno. Y eso implica que si no hay oxígeno, no hay vía mitocondrial, y entonces se exacerba toda la vía de la glucólisis, ¿sí? ¿Por qué va a entrar el piruvato a la mitocondria si no hay oxígeno? Entonces HIF1-alfa tiene un rol en ese aspecto del efecto Warburg. Y quien conduce en parte a HIF1-alfa es la vía de mTOR. Acá es graficado más o menos lo que le decía. Entonces HIF1-alfa es un activador, un inhibidor de la enzima que incorpora piruvato a la mitocondria, ¿sí? Entonces está inhibido esto, el piruvato está más disponible para ser convertido a lactato, ¿sí? O sea que HIF1-alfa es uno de los mediadores del efecto Warburg. ¿Qué hace que HIF1-alfa esté activo o no esté activo? Tiene diferentes marcas que van a posibilitar su degradación. ¿Quién lo marca? Primero lo marca una prolidhidroxilasa y después lo marca un factor que es un supresor tumoral que se llama von-Hippel-Lindau, que es este que está acá. Lo ubiquitina y HIF1-alfa se degrada. Si todo anduviera perfecto, no debería estar exacerbado el consumo de glucosa y la producción de lactato. Sin embargo, lo que se vio es que muchas veces esta forma de degradar a HIF1-alfa no funciona tal como tiene que funcionar, y la cantidad de HIF1-alfa que hay o la estabilidad que tiene y esa permanencia en la célula hace que se favorezca el efecto Warburg. Y esto se ve muy fehacientemente. Qué lástima que esto no lo puedo sacar, no sé cómo lo sacan. Bueno, ahí. Eso se ve muy directamente en, por ejemplo, un carcinoma renal, en donde la ausencia de este supresor tumoral, por dos mutaciones, la ausencia de este supresor tumoral hace que HIF1-alfa no termine de ser marcado para su degradación. Y esa permanencia de HIF1-alfa da un estado de efecto Warburg que favorece a la proliferación tumoral. Ahora pasamos a un tema de otra enzima que tiene que ver con la vía mitocondrial, la vía de la glutamina un poquito, y es una enzima que está asociada a la alteración metabólica en distintos tumores, principalmente en leucemia mieloide aguda y gliomas, casi digo glioblastomas, en gliomas de bajo grado. Ahora les cuento. Y es un yin y yang porque tiene cosas que favorecen y cosas que generan, o sea, porque son parte de que esa célula después genere un tumor. Dentro de los que son los componentes gliales tenemos distintos tipos celulares. Este es un cultivo, se los muestro porque es re lindo, de un astrocitoma que tuvimos en su momento en el rojo, y así de lindo se veía del paciente. A ver si me sale todo lo que les pasó, que no está bien la animación. Ahí está. Dentro de lo que son los precursores gliales, IDH va a ser fundamental para el diagnóstico del grado y del pronóstico de ese tumor. ¿Por qué?
Porque en los tumores primarios, o sea, un glioblastoma primario, que es de lo más malo que hay, de estos que tienen 18 meses de sobrevida, no hay presencia de la mutación del LDH. Sin embargo, en los glioblastomas secundarios que vienen que pueden llegar a venir de un oligodendroglioma o de un astrocitoma, que son tumores de menor grado, la mayoría de esos tumores tienen LDH mutada. Y esto es tan así que hoy en día se evalúa la mutación del LDH y de ahí se identifica que es un glioma de bajo grado o un glioblastoma, ¿sí? Un glioblastoma tiene peor pronóstico y un glioma de bajo grado tiene mejor pronóstico. Entonces, si bien es una mutación, como les decía, que está relacionada con la oncogénesis, tiene su parte benéfica, y vamos a tratar de explicarlo o de ver, porque no está 100%, no hay un consenso 100% del por qué es mejor uno que el otro. Para entender un poquito el rol en la oncogénesis, vamos a ver dónde está. Este IDH participa del ciclo de Krebs, en parte son 3 isoformas, las 3 tienen la misma enzima, solo que la localización es diferente. Las 2, por lo general, en metabolismo, lo que vean 2 es la ubicación es a nivel mitocondrial, y lo que vean 1, la ubicación es a nivel citoplasmal. Las mutaciones que se dan en el mismo sitio, solo que uno es más largo que una de las proteínas es más larga que la otra, uno de los genes es más largo y por eso la posición cambia, pero es la misma mutación. O sea, si es de isoforma 1, no tiene la señal, digamos, como para ingresar a la mitocondria, ¿sí? Bueno, este tipo de mutación que tiene la LDH se llama ganancia de función. ¿Por qué? Porque el LDH normalmente va a transformar al isocitrato en alfa-cetoglutarato y además produce NADPH. Ahora bien, cuando la LDH tiene esa mutación, pierde la función normal y tiene una ganancia de función. Y en esta ganancia de función metaboliza al alfa-cetoglutarato que viene de otra fuente, o de lo que le quedó de LDH no mutado, y genera el 2-hidroxiglutarato, que es un non-cometabolito, ¿sí? Y además de eso, consume NADPH, que es un antioxidante, o sea, favorece, digamos, las reacciones para reconstituir a nivel antioxidante celular. Entonces, el 2-hidroxiglutarato hoy en día se conoce como un oncometabolito, ¿sí? Como consecuencia de la mutación, en breve tenemos una disminución en alfa-cetoglutarato y un aumento en 2-hidroxiglutarato. Y esto, en conclusión, compromete la actividad de enzimas que dependen del alfa-cetoglutarato. ¿Se acuerdan cuál dependía del alfa-cetoglutarato? Bueno, les voy a mostrar. Esto se los cuento acá, miren. Una de las marcas que tiene el HIF-1-alfa utiliza el alfa-cetoglutarato para la marcación, es una prolipidhidroxilasa que utiliza alfa-cetoglutarato en su reacción. Entonces, la falta del alfa-cetoglutarato hace que se favorezca la no marca del HIF-1-alfa para su degradación, ¿sí? Entonces, una de los componentes oncogénicos que tiene la LDH mutada, ¿sí? Además de generar un 2-hidroxiglutarato, que es un oncometabolito, disminuye la posibilidad de marca de un factor que depende de esa marca para ser degradado como HIF-1-alfa. Pero además, otras enzimas que utilizan alfa-cetoglutarato son enzimas que modelan el DNA y las histonas. Entonces lo que genera la IDH mutada es un bloqueo de la diferenciación celular, ¿sí? Además de favorecer la alteración del metabolismo. Esto también con enzimas que reparan el DNA, no importa. Pero bueno, les muestro entonces acá lo que les venía diciendo. HIF-1-alfa, la prolipidhidroxilasa, utiliza alfa-cetoglutarato y lo marca. Si no está esta marca, esto tiene como menor efecto, ¿sí? Porque necesita, o sea, primero se marca una secuencial. Entonces, ¿qué pasa con este HIF-1-alfa? Está más tiempo generando un estado de disminución de oxígeno, con lo cual se favorece el efecto Warburg. Además de no tener, o sea, o disminuir por consumo el alfa-cetoglutarato, el oncometabolito puede ser capaz de incorporarse al sitio activo de la enzima que utiliza el alfa-cetoglutarato, porque es similar. Entonces, lo que hace es impedir la actividad normal de esa enzima.
todas las enzimas que estábamos nombrando que utilizan alfa-cetoglutarato se van a ver alteradas por el oncometabolito. Entonces, ¿qué va a terminar haciendo la IDH mutada? Favoreciendo, ¿sí?, el efecto Warburg. Con lo cual estamos hablando de bloqueo de la diferenciación celular y la alteración del metabolismo. Les contaba en la primera instancia del glutatión, que es el antioxidante soluble más importante que tenemos, y este antioxidante también depende del NADPH para reincorporarse, digamos, porque cuando hay un estrés oxidativo se consume el glutatión y se generan puentes disulfuros. Bueno, no importa, pero a lo que vamos es que hay un sistema enzimático que utiliza NADPH como poder reductor para restablecer las defensas antioxidantes. Con lo cual, la IDH mutada los tumores que tienen IDH mutada tienen menor defensas antioxidantes. ¿Y esto qué puede hacer? Que cuando uno genera una estrategia terapéutica en donde existe o forma parte de esa estrategia terapéutica como intermediario o mecanismo un estrés oxidativo, quizás la susceptibilidad que tienen las células que tienen la IDH mutada es mayor por la menor capacidad de defensa de antioxidantes que puede llegar a tener. Y además, estamos hablando que ese poder reductor se necesitaba para la síntesis de lípidos, con lo cual, si disminuimos el poder reductor y con eso alteramos la síntesis de lípidos, el crecimiento de los que tengan la IDH mutada también puede ser más lento. Esas son propuestas de por qué puede ser mejor pronóstico tener la IDH mutada. Bueno, como consecuencia de esta mutación, claramente se trata de interactuar, digamos, a nivel terapéutico, así que es un posible blanco. Se fueron desarrollando con el transcurso de los años distintos inhibidores de la mutación. Tienen más efecto por el momento en los que son neoplasias hematológicas, pero les muestro un trabajo. Me sale igual, ¿no? Esto lo bajo. Bueno. Pero ocultar panel de ROM. ¿Esto? Control total. Está. Tendría que haber hecho hace 2 horas. Bueno, la cuestión es que, perdón, me pasé. Pero bueno, estamos ahí. Les muestro, esto es reciente, o sea, del año pasado, del anterior. Y este es un inhibidor, tanto de la IDH1 como de la IDH2, que concluyen, digamos, que tienen por lo menos algo potencial para el tratamiento de los miomas con IDH mutado, que no son los más malignos, igual son malignos, no es como el glioblastoma, pero podría ser algo novedoso, digamos, después de que estamos diciendo que no hay demasiado éxito en los tratamientos, y ellos ven realmente que mejora la progresión libre de enfermedad de los pacientes que han sido tratados con este inhibidor. Ahí está. Bueno, claramente todas estas alteraciones a nivel del metabolismo hicieron, digamos, que sea un nicho de interés para la investigación y para los posibles tratamientos, y engloban a todo lo que es, ya no es tan nueva, digamos, la metabolómica, que es una ciencia de las ómicas, que se incorpora a la proteómica, la genómica, bueno, los no codificantes ómicas, genómica también, pero se incorpora, digamos, todo el estudio de los metabolitos como una ciencia, digamos, como para saber tanto diagnóstico como incorporar medicina de precisión. Ahora, eso es un montón de información que claramente tiene que estar procesada con programación, o sea, con capacitación en paralelo, porque son muchos datos, ¿sí? Entonces es la herramienta analítica más la bioinformática y va a dar un panel. Lo interesante de la metabolómica, a diferencia de la genómica, es que uno puede saber que está mutada un gen, pero sin embargo no sabe cuáles son los componentes celulares o qué otra cosa genera la célula a raíz de esa mutación como para, por ejemplo, compensarla, ¿sí? Entonces, cuando uno ve el dato de los metabolitos, lo que sabe es que la célula, o sea, ve un estado de la célula, ve como lo neto, lo que quedó después de todas esas alteraciones, la célula produce esto. Entonces es como
una manera fehaciente de saber qué es lo que ocurrió. Bueno, así que nada, con un resumen, digamos, destacado, lo que venimos hablando, las células tumorales alteran su metabolismo, no es una vía mitocondrial, es una vía metabólica, por lo general son un montón que tienen que favorecer el crecimiento, están modificadas y conducidas por los mismos oncogenes que venimos hablando para vías de señalización de proliferación, de sobrevida, de antiapoptosis. Y claramente, cuanto más conozcamos y cuanto más podamos diferenciar cuáles son las proteínas o las enzimas involucradas en estas alteraciones, vamos a poder tener más sitios en donde interceptar o intervenir al crecimiento tumoral. Creo que con eso está. Sí, está bien. ¿Se durmieron? Bueno, gracias. Me aplauden. Fíjate, había comentarios que te hacían preguntas. A ver. Los chicos que están en la casa, ¿me pudieron seguir? ¿Fui más lenta? Bien. ¿Qué hora es? Sin seguir. Bueno, sí, sobró tiempo ya. A esto no. Bueno. A ver, esa es Flor que hizo la tesis conmigo. Espera, ¿dónde estaría acá? ¿Tenía alguna pregunta? Chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta los que están en las casas? ¿El qué? Ah, acá. No, Bueno, pero me puedo ir de acá. Ahí está. Ya he tenido la función de compartir lo que aceptar. ahí del chat abajo. Muy interesante las. Sí, se te escucha, muy interesante, gracias. Bueno, los que quieran me pueden escribir, los que estén súper interesados en metabolismo. No, las dudas que tengan, y espero que de ahí decante todo eso, algunas ideas particulares y que se lleven conceptos que repetí varias veces como idea, digamos. Bueno, gracias a todos. Saludos por la gente. Sí. Bueno. Sí.